Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor, y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias. ¿Qué significa para ti la accesibilidad universal? La accesibilidad universal es más que un concepto. Es un derecho fundamental que garantiza que todas las personas, sin importar su capacidad, podamos participar plenamente en la sociedad. Ahora viajemos en el tiempo para explorar cómo la infraestructura en América Latina y el Caribe ha evolucionado para incorporar este principio. Hace décadas, muchos espacios en nuestra región estaban plagados de barreras físicas y sociales, lo que dificultaba la movilidad de personas con discapacidades. Pero la conciencia creció y con ella la necesidad de cambiar. Hoy vemos un cambio notable. Por ejemplo, ciudades que antes eran inaccesibles han implementado medidas audaces. Aceras amplias, iluminación pública, baños públicos accesibles. Estos cambios no solo benefician a las personas con discapacidades, sino a todos los seres humanos. La accesibilidad universal y la infraestructura inclusiva van de la mano. Todas las personas merecemos vivir en entornos que nos permitan participar plenamente en la sociedad. Pero el cambio no ocurre solo. Promoviendo servicios de infraestructura sostenibles e inclusivos, somos parte del esfuerzo necesario hacia la igualdad. Hagamos de la accesibilidad universal una realidad en América Latina y el Caribe. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos esperamos por amor. Mesas, bares, Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. Esto es Argentina. Y esto también es Argentina. Y esto, y esto, y esto. ¿Cuánta libertad, no crees? Pues sí, en Argentina eres libre de elegirlo todo. La libertad de estar a las 10 de la noche aquí, o simplemente aquí. La libertad de perderte en la inmensidad. ¿Necesitas más inmensidad para sentirte libre? No hay problema, tenemos más. Disfrútala. La libertad de elegir tu clima perfecto. La libertad de expresarte. La libertad de dejarte tentar por sabores sorprendentes que nunca olvidarás. La libertad de encontrar comodidad en hoteles de clase mundial, infraestructura moderna y la cálida atención que te hace sentir como en casa. La libertad de disfrutar del silencio o de apagarlo. Por eso, hace más de 200 años pusimos la palabra libertad en nuestro himno. No una vez, sino 3 veces. Libertad, libertad, libertad. Si estás buscando una tierra de oportunidades infinitas, de aventuras por descubrir, de lugares para descansar o para sentirse aún más vivo, Argentina lo tiene todo. Una tierra donde la libertad, la diversidad y las experiencias inolvidables hacen que cada momento sea realmente valioso. Ven a visitarnos y disfruta de un lugar donde la libertad vive en cada rincón. Argentina, la libertad vive aquí. Visita Argentina.
Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro, cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo, somos iguales. Rompamos juntos esos cristales, somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Muy buenos días, qué bendición, como cada sábado yo feliz, contenta, agradecida de Dios, porque realmente, señores, levantarse cada mañana, cada sábado y estar conectado con todos ustedes es una bendición, es un privilegio, es una gratitud, un agradecimiento que no me canso, valga la redundancia, de agradecerle a Dios por esta mañana. Es un privilegio, señores, recuerden esto. Es un privilegio despertarte, abrir los ojos, hablar, poderte beberte el café, caminar, bañarte, todo lo que tú estás mirando a tu alrededor, tener una taza, tener un asiento, tener un techo, tener amistades, tener colaboradores, es un privilegio de Dios. Así que recuerda eso. Ese viene ya siendo parte de una de lo que quiero que te lleve hoy. Es un privilegio despertar. Pero más es un privilegio tener a tu alrededor todo lo que tú tienes, sin importar si es mucho o si es poco. Señores, bienvenido a tu programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Recuerden que este programa no es solamente un programa de televisión o un programa que se pasa por diferentes plataformas. Esto es una conversación, es un cambiar de vida, es como abrir nuevas puertas, a romper esas barreras que quizás hoy una mamá, ayer, una familia ha recibido un diagnóstico y no sabe qué hacer. Aquí te damos herramientas necesarias para ponerte el lente de la gratitud y con ese diagnóstico caminar de la mano con tu hijo y decirle: vamos a estar bien porque yo voy a luchar por tu derecho, porque yo me voy a educar. Precisamente en este programa hablamos de discapacidad, pero no desde las limitaciones, sino de las capacidades y oportunidades de esperanza y cómo las personas que son extraordinarias, que cada día sueñan con tener también un futuro, tratamos precisamente de darle herramientas necesarias, de educar, de inspirar, de transformar. Traemos a padres, traemos a profesionales comprometidos con la verdad, que siempre vienen precisamente a traer temas para que usted lo abrace, se lo lleve con ustedes, y que ese caminar que quizá muchas veces tiene piedra, pues usted aprenda a levantar los pies y decir: sí, vamos con todo, porque sí se puede. Nuestros principales valores en este programa es precisamente hablar de la inclusión, el respeto a las personas, tener empatía. ¡Ay! ¿Qué será del mundo si todos vivimos con un grado de empatía de 100% todo el día? Igualdad, educación, dignidad, participación, amor por la diversidad. El otro día precisamente hablaba con mi nuevo profesor. Siempre le hablo de mi profesor Luis Gaviria, pero ahora tengo un profesor de mentoría, Edison, y le decía que precisamente si en el mundo todo tuviéramos ese grado de gratitud e empatía hacia los demás, tuviéramos un mundo mejor. Imagínense
que todos viviéramos con gratitud, agradecido, y también que seamos empáticos con los demás, ya cambiáramos el mundo. Entonces, por eso es que me encanta estar siempre estudiando, compartiendo con personas nuevas. Y estamos haciendo una mentoría, una certificación. ¡Ay, Belizabeth, compañera de Neurocoach! Sí, Edison es mi nuevo profesor. No le diga a Luis Gaviria que le estamos pegando cuernos. Qué lindo poder disfrutar con todos ustedes y ser transparente. Estamos en vivo en nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, y por supuesto en nuestro, porque ya es mío. Yo tengo acciones ahí, señores. Discapacidad TV. Hola mundo, estamos en vivo compartiendo con todos ustedes y luego va a ser transmitido en diferentes idiomas. Si usted lo quiere en chino, ahí le va a aparecer. Si usted lo quiere en portugués, pues ahí, obrigado, le va a aparecer. Así que Discapacidad TV siempre con una programación las 24 horas. Señores, rompiendo con las barreras, precisamente a favor de la discapacidad. Estamos en vivo, estaremos en vivo en tiempo diferido los lunes en Somos Quisqueya, transmitiendo para mi querido país, la República Dominicana. Y estamos en vivo en La Cajita en estos momentos, La Cajita TV aquí en Boston. Y también estaremos hoy a las 7 de la noche en Descarga TV, también transmitiendo para todo el mundo. Señores, siempre iniciamos con una cita del día, una cita del sábado, y siempre la cita la traigo relacionada con los temas que se van a hablar hoy, precisamente el acompañamiento. El tema que vamos a rodear hoy es el acompañamiento de diferentes formas, psicología, desde tu trabajo, cómo tú desde la pasión te transformas en superhéroe, y también tendremos ahí a nuestro mentor, profesor, quien va a hablar la importancia de hacer un acompañamiento a los demás. Y nuestra querida corresponsal desde Colombia, colaboradora, Marión, ahí nos va a dar una información, señores, de lo que está pasando en Colombia. La cita del día dice así: no tienes que avanzar rápidamente, solo necesitas seguir avanzando, porque cada paso pequeño que hace te acerca a tus sueños. Señores, siempre pensamos que no estamos avanzando. Siempre tenemos que tener un termómetro que esté midiendo hacia dónde estamos llegando. Señores, si usted está caminando, está avanzando. Ahora, si se queda parado por el miedo, por la duda, porque quizá yo no puedo, mi edad, pues usted no va para ningún sitio. Lo importante es avanzar, Y quizás en 5 años te va a decir, wow, va a mirar hacia atrás y va a decir, pero mira, yo estaba allá, pero hoy estoy aquí, porque seguiste avanzando. Y quizás tus pasos van a ser pequeños. Y precisamente de eso se trata. Muchos quizás están corriendo, pero si tú iniciaste ahora, tienes que dar pasos pequeños. Precisamente el otro día hablaba con una mamá, porque ella me decía, yo le estaba comentando los pasos que está haciendo mi hijo. Cada vez que Joan hace algo, yo se lo celebro. Joan, te quiero, sé que estás ahí conectado, escuchando a tu madre. Uno de mis fans número 1, y eso me llena de emoción poder estar haciendo este programa para Joan. Y le decía a mi hijo, está dando estos pasos, él puede hacer esto. Y me dice otra mamá que no tiene un niño con discapacidad, pero eso no es nada. Digo, para ti no es nada. Para ti tú lo ves pequeño, pero para mí son pasos agigantados. Porque sé lo que me ha costado. Y sé lo que le ha costado a Joan. Señores, yo soy una llorona. Y sé lo que le ha costado a Joan llegar a donde está. Así que vamos a celebrarnos esos pasos pequeños que estamos dando, porque esos pasos nos van a acercar a nuestros sueños. Señores, como le estaba diciendo ya, está ahí tranquilita, siempre preparada. Belizabeth Montilla, la psicóloga familiar, quien hablará del acompañamiento de la salud mental en los padres que tienen hijos con discapacidad. Ay, señor. Marión Álvarez, desde Colombia, estará haciendo una actualización de lo que pasó en Colombia, ese terremoto. Edison Vinuesa, mi mentor, mi profesor, estará hablando precisamente de ese acompañamiento, la importancia de hacerle mentoría y acompañamiento a los demás. Y Cristian Cano, psicólogo, quien está haciendo un trabajo, señores, desde el amor.
Así le puse como título, trabajar desde el amor. Cuando trabajamos desde el amor, todo se transforma. Señores, esto apenas comienza. Ya le di la cartelera. Solamente le voy a dar permiso para que busquen su café, busquen su té o su leche caliente, porque después de la pausa comercial retornamos con más de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pat, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, cambiando el mundo con todos los profesionales, colaboradores e invitados especiales que vienen a este programa. Y ella también tiene acción en este programa. Lo que pasa es que ella está de su cuenta, señores. Vamos a tener que llamarla, como dice mi abuela, capítulo, que se reporte cada sábado en este programa. Mi querida hermana, compañera, neurocoach, psicóloga, Belizabeth Montilla, quien hoy va a hablar del tema del acompañamiento de la salud mental en los padres. Precisamente cómo nosotros podemos día a día lidiar y hacerle ese acompañamiento a esos padres que muchas veces no hablan de sus miedos. Bienvenida a tu programa, querida amiga. Hola, buenos días con todos. Qué gusto, como siempre, estar en estos sábados tan cercanos, tan cálidos, porque en realidad estar en este espacio para mí es de mucho honor y de mucha honra. Así que muchísimas gracias. Belizabeth, sé que han llegado quizás padres que tienen hijos con discapacidad a tu consultorio, precisamente para atender a sus hijos, pero muchas veces ellos no tienen la libertad de expresar sus miedos, sus traumas, sus dudas, sus temores, qué hacer, qué estoy haciendo con mi salud mental. ¿Cómo abordar si tú puedes identificar si un padre necesita ese acompañamiento? Precisamente el tema que va a rodear el programa completo es el acompañamiento. ¿Cómo determinamos o identificamos si ese padre a través de su salud mental necesita ese acompañamiento? Yo creo que existen etapas realmente para poder saber cuál es el mejor recurso que se puede utilizar. No es lo mismo cuando un padre recién está descubriendo el diagnóstico de su hijo, donde existen muchos sentimientos de incertidumbre, de tristeza, de culpa, y que por la premura de todos los procesos diagnósticos a los que tiene que someterse su hijo, empieza a colocarse de último en la situación. Empieza a generar muchos niveles de alerta que incluso puede sobredimensionar la situación real que está ocurriendo en ese momento. La sobreinformación en estas primeras etapas genera un factor también bastante desgastante a nivel emocional, y el sentimiento que más se ha notado que se acompaña en esta etapa es justamente la culpa. Por lo tanto, esto es algo que tenemos que, cuando hablamos de la familia de la persona con discapacidad, tenemos que hablar realmente de cuidar a los cuidadores, porque no se dan cuenta el momento en el que van deteriorando su salud mental.
desde la etapa inicial, donde está el diagnóstico, donde el principal sentimiento de culpa, de frustración, confusión, angustia, desesperación, y que empiezan también a atravesar un proceso de duelo. Entonces hay que saber visibilizar, hay que poder abrir estos espacios de diálogo, y no solamente a nivel de un equipo de salud mental, de un equipo de profesionales en el área médica, sino abrirlo con la familiar, con la amiga, con las personas de grupos de autoayuda cuando ya empezamos a tener un diagnóstico, porque eso justamente es lo que nos permite poder ir encontrando mis propias emociones, porque no nos vemos como padres cuando estamos atravesando esto. Sabes que cuando iniciaste el tema, yo me sonreí porque tú sabes que por mi mente pasan muchísimas ideas y muchísimas cosas a lo que ustedes van hablando. Esa es la magia de tener TDAH. Y miraba el otro día que yo le dije a mi esposo, wow, qué lindo sería el tú y yo quedarnos acostados el día entero en la cama, levantarnos para comer algo, volver a acostarnos, porque estamos cansados, señores. Y realmente yo después dije, pero ajá, ¿y Joan? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién se va a encargar de Joan? Es importante siempre tener, y aquí tenemos un superhéroe que más adelante él va a hablar de sus habilidades. ¿Es importante siempre, Belizabeth, como padre, tener la capa puesta de superhéroe, o es importante mostrarnos vulnerables? Yo creo que para los hijos siempre seremos los superhéroes, así que no necesitamos llevar esa capa ahí todo el tiempo. Es responsabilidad lo que nos lleva a estar al frente, al estar siempre pendientes, pero también tenemos que mostrar nuestra fatiga, nuestro cansancio, nuestro agobio, nuestra preocupación, porque nosotros no somos personas máquina, no llegamos a tener esa condición, y nos afecta, y lo celebramos también, como decías tú al inicio con la frase, esos pequeños logros que para nosotros cuando estamos en estos procesos son situaciones tan especiales. Justo antes de empezar estoy acompañando a una pareja que hoy se casa y tienen discapacidad. Entonces les acababa de poner un mensaje y les decía, llegó el gran día, disfrútenlo, es suyo. Y también lo hacemos como nuestros, estas victorias, estos retos que justamente los llevan la gente, la familia, los amigos, y es importante mostrar la vulnerabilidad. Y cuando yo hablo de vulnerabilidad, no solamente me refiero a esas lágrimas, sino al simple deseo de decir, hoy no quiero. Hoy quiero un espacio y no sentir culpa, porque si no nos cuidamos, los cuidadores, no vamos a poder mantenernos persistentes en esa alerta que requiere también estar con una persona con discapacidad. Empiezan a fallar nuestros recursos para poder cuidar a nuestro familiar. ¿Cómo sería un acompañamiento desde la psicología? El psicólogo ordena, le dice, no, párate de ahí, que tú eres un flojo. ¿Cómo sería ese acompañamiento desde la psicología? Empezamos con validar lo que sientes, porque a veces son personas que ni siquiera se permiten decir que están cansados, decir que hoy tienen pereza, decir que están tristes, que están angustiados. Entonces, lo primero es permitirnos, y esto parece tan sencillo, ¿no? Decir, bueno, expresa tus emociones. Hay una barrera para los familiares, en especial para los padres. No se permiten eso, porque la consigna es, si mi hijo puede seguir, yo no puedo desistir de estar al pie del cañón. Entonces, lo primero es empezar a explorar qué sentimientos tiene, validar, obviamente, aquellos sentimientos o emociones gratas, pero también empezar a validar y darle cabida a esas emociones no tan gratas. Se les ayuda generando un diario de emociones, se les ayuda fomentando red de apoyo social, porque además también empiezan a haber conductas de la negativa a delegar la ayuda que pueden recibir. Entonces se les empieza a entrenar en la importancia de delegar, justamente para que pueda tener una cercanía más limpia emocionalmente. ¿Por qué? Porque el cansancio no es algo que podamos evitar, y el cansancio muchas veces se transmite como molestia, ira
o con una sensación de un rostro tenso y lamentándolo mucho. No nos damos cuenta cómo esto afecta, porque que tengamos un familiar con discapacidad no quiere decir que no pueda percibir nuestras emociones. Entonces le empezamos a mostrar al padre, a la madre, al familiar cercano, de que es tan importante que pueda tener esos espacios de drenar. Yo suelo recomendarles que por lo menos una vez cada 2 meses acudan a una cita. No es para tener un tratamiento por algo grave que tenga el cuidador, sino es simplemente para descargar. Son los encuentros de descargue. Grupos de autoayuda ayudan muchísimo, muchísimo, muchísimo para poder tener similitudes en experiencias. Y por supuesto, el permitirnos que la red de apoyo esté, aunque no lo hagan a la manera que estamos acostumbrados a hacer las cosas con nuestro familiar, pero saber que va a haber otras maneras, que las personas que nos aman, que nos respetan, que nos admiran, porque eso también es algo importante, están allí cerca justamente para poder darnos la mano. ¿Cuáles serían y ya con esto terminamos, las señales de alerta grave que ya tú dices, no, esta persona necesita ayuda urgente de psicólogo o intervención médica? ¿Cuáles serían esas señales que uno puede decir, no sé, dime tú, yo la sé, pero no quiero decirla? Cuando empezamos a tener una sobrecarga mental, no podemos parar de pensar y sobrepensar. Eso termina siendo como que nuestra mente se abrume tanto que no podemos llegar a situaciones concretas. Cuando empezamos a estar con una tendencia irritable, muy sensible, cuando empezamos a estar con llanto fácil, cuando se alteran nuestras funciones básicas como el sueño, dormimos muy pocas horas, y no es que no podamos descansar por el cuidado que requiere nuestro hijo o nuestra hija, sino que no podemos descansar porque estamos en un modo de alerta permanente. Debe aprender el cuidador a bajar su nivel de alerta, a confiar en el proceso, a confiar en los especialistas, a confiar en las personas que le rodean. Y sobre todo, cuando sentimos que estamos en una bomba de tiempo, porque tal vez no explotamos con nuestro familiar, pero explotamos con la pareja, explotamos con los otros hijos y nos volvemos sumamente exigentes con nosotros mismos, y esto genera angustia y ansiedad. Entonces, lo que acabo de describir son síntomas de un proceso ansioso o de un proceso depresivo que puede estar cocinándose lentamente en el familiar que tiene algún miembro cercano con discapacidad. Y si tiene una tapa con presión, pues puede explotar y las cosas pueden llegar ya a lo grave. Belizabeth, ¿cómo recomendaciones ya finales breves y cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Bueno, me pueden encontrar en Google, colocan Belizabeth Montilla y salen todas mis redes sociales, o en Instagram, soy Beli Psicóloga. Siempre dispuesta a acompañarlos y estar junto a ustedes. Excelente, muchísimas gracias y ya tú sabes, ponte donde el jefe te vea. Bendiciones, señores, y me traslado inmediatamente para Colombia. Aquí está nuestra corresponsal, ya pues preparada para dar las informaciones concerniente al sismo que vivió Colombia. Marión Álvarez, muy buenos días, bienvenida a tu programa. Buenos días, Raquel, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Un saludo muy especial. Bien, gracias por estar con nosotros y darnos informaciones importantes acerca de lo que vivió pues Colombia. Y estamos ahora en zona de alerta porque muchos países están ahora asustados, que hay posibilidades que pueda suceder en los países de ellos también. Pues yo pensaría que sí. Aquí nunca pensamos que nos iba a pasar. Por ejemplo, vimos hace días que Venezuela tuvo esa desgracia tan grande y pues uno se conmueve muchísimo, pero no piensa dentro de su ser que ya casi le va a tocar, ¿no? Yo, ya que me das la oportunidad, le diría a todas las personas que nos están viendo que es muy importante actualizarse sobre qué hacer, tener el morral de primeros auxilios a la mano, recordar las zonas donde puede hacerse en caso de un imprevisto como este tan letal.
Cuéntanos, el día de agosto, a las 7:34 exacta, fue que pasó el epicentro, ubicado primeramente en San José del Palmar. Cuéntanos un poquito qué vivieron, qué sucedió y si nos puede dar informaciones ya generales de lo que está sucediendo y han recolectado informaciones importantes de pérdida y de muerte generales. Bueno, el terremoto tuvo una profundidad aproximada de 110.000 kilómetros, una magnitud de 7.4, fue demasiado fuerte. El epicentro fue en San José del Palmar, Chocó, ubicado en el departamento del Chocó. Afectó a Buenaventura, que está por esa misma zona de manera impresionante, con el agravante de que las vías de comunicación se dañaron casi todas y entrar hasta allá ha sido bastante difícil, a pesar de que las propiedades cayeron muchísimas, no tienen casi comida, apenas están pudiendo entrar porque las calles se tarjaron. Y son municipios que la infraestructura de vías como tal es bastante precaria. También el eje cafetero sufrió muchísimo, Pereira quedó destrozado casi todo. Una de las ciudades de mayor afectación fue esa. También tenemos que en Manizales, Caldas, también fue muy afectada, en Armenia, en el Quindío, en el Valle del Cauca, en Cali, ciudades cercanas como Buga, Sevilla, Zarzal, y sitios que están aledaños, muy cercanos a ellos, están colapsados totalmente. Recibiendo ayudas, algunos es más fácil entrar, otras no tan fácil. Aproximadamente en este momento se dice que hay un total de 87 personas fallecidas confirmadas. Ustedes saben que en un caos como esto no es tan fácil tener unos datos precisos o exactos. Se dice también que aproximadamente hay 3.975 personas heridas. No se tiene todavía claridad de los sexos, cuáles son mujeres, cuáles son hombres, cuáles son niños. Como desaparecidos hay un dato de 379 personas al momento. Y como les digo, los consolidados por género, si son niños, si son adultos, no se tienen todavía porque en este momento Medicina Legal está haciendo las identificaciones respectivas. Las viviendas, el impacto en sus estructuras, se dice que hasta el momento, de manera aproximada también, son muy reiterativa en eso, hay 12.584 viviendas en el suelo, averiadas 74.873, edificios e infraestructura comunitaria, 172 edificios colapsados con daños estructurales severos, o sea que es muy posible que tengan que tumbarlos definitivamente. A nivel escuelas, hay 2.198 que cayeron. Hay 216 centros de salud impactados en su estructura. Y al ser impactada su estructura, caen encima de los elementos que los médicos utilizan en estos casos. Como familias damnificadas, hay más de 40.700, superando en número de personas 97.000 afectadas, cuantificadas hasta el momento, ¿cierto? Es importante. ¿Crees tú, Marión, que ustedes estaban más preparados que Venezuela para este proceso? Pues de pronto en el inconsciente colectivo sí. Tú que has trabajado en la guardia, tú que tienes experiencia de rescate, de hacer muchas cosas en Colombia, ¿crees tú que en general estaban más preparados? Sí, yo creo que sí nos sirvió la experiencia de Venezuela. Y mira que con todo nos sirvió la experiencia de Venezuela, porque yo estuve revisando muchos videos y muchas noticias para poder darte un informe que fuera muy confiable, y veía que las personas inmediatamente empezó, porque el movimiento fue demasiado duro y se demoró 2 minutos.
O sea, y eso fue un revuelque total. Pero entonces veía que muchas personas se escondían en el baño, muchos corrían, muchas familias que tenían personas discapacitadas en silla de ruedas, aguantaron la caída de la infraestructura esquivando para proteger a su persona, a su hijo que estaba con discapacidad y no dejarlo al azar y a que le cayera todo encima. Así todo es que fue tan fuerte porque fue muy profundo y salió en cono. Desató una energía que estaba concentrada y por eso el daño fue tanto y llegó a lugares tan lejanos como son Cali, como es Pereira, como es Manizales. Son muy alejados, por ejemplo, del Chocó. Nosotros que estamos en Antioquia, estamos mucho más cerca del Chocó. Y Pereira y Cali están a 5 horas de acá de Antioquia, de Medellín. Y mira cómo los impactó de fuerte, porque soltó toda esa energía concentrada que tenía y la onda expansiva fue demasiado fuerte. Marión, ¿cuáles son las necesidades en estos momentos que tú puedes mencionar que necesita Colombia? ¿Y cuáles serían tus recomendaciones finales en tiempo de terremoto? ¿Qué hacer? Bueno, vamos a empezar por el tiempo. Muchos dicen quédate parado, otros dicen sal corriendo. Tus recomendaciones por la experiencia que tiene trabajando como en la guardia y tus experiencias que tiene pues trabajando por más de muchos años para algunos puntos importantes del gobierno. Me parece muy acertada tu pregunta. Los primeros pisos, inmediatamente las escaleras. Ya saben que ascensores no. Los últimos pisos, como el 10 hacia arriba, a la azotea, porque al edificio colapsar, pues quedan más, es lo que he visto, pues que le ha funcionado. Los baños son como lugares más neutros, estar muy pendientes y si la premura los coge, meterse debajo de las mesas o lugares que consideren que son fuertes y que pueden aguantar el impacto tan fuerte, ¿cierto? Porque podría uno pensar que vamos como en escala, ¿cierto? Y para nadie en el mundo en ese momento es seguro que no le va a pasar. No quiero alarmar a nadie, es con todo el respeto, prefiero que estén atentos y estén alertas, dormir con todo lo que es su equipo que necesitan cada uno en su habitación, tener un morral donde tengan agua, donde tengan un kit de primeros auxilios. Un morral sería un balde de agua o una jarra, más o menos así, que es lo que mencionaste, un morral. Una botella grandecita, así como... Ok, como estamos transmitiendo para muchos países, para aclarar. Sí, una botella grandecita que le quepa en el morral, que le quepan gasas, alcohol, porque hay muchas personas que donde quedan pueden estarse haciendo, y cuando ya caen las estructuras, tener muy conscientes, no hablar, pausar la respiración, es lo que he escuchado, no es que sea la más idónea, pues obviamente en mi función como persona de la Policía Nacional, pues en algunas oportunidades veía y veo que los comportamientos cambian, pero he estado muy atenta porque una cosa... Y dependiendo también, Marión, de la discapacidad o la neurodivergencia que tenga esa persona. Por ejemplo, yo creo que soy claustrofobia, yo no puedo estar muy encerrada o si me falta la respiración me desespero, entonces, y me ha dado ataque de ansiedad. Entonces, es muy importante entender que sí, las recomendaciones son importantes, pero es cómo uno va a accionar cuando uno esté en esa situación, es otra cosa. Y esto es muy importante, señores, porque Claudio me da una información también de que está todo Centroamérica en alerta de sismo, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Marión, ya ¿qué necesita Colombia? Y ya para finalizar, ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Bueno, Colombia necesita insumos de toda clase, colchonetas, comida, frazadas, sí pueden hacer donaciones como a través de la Cruz Roja, para la reestructuración de las casas. En general, en este momento en Colombia se necesita absolutamente de todo porque los lugares donde fue el siniestro han quedado sé cómo te sientes porque lo más grande es cuando le pasa algo a tu pueblo, a tu país, a tu gente y tú también que tienes la experiencia de estar trabajando
desde salud pública, desde la emergencia. Sé que son momentos vulnerables, pero nada, agradecerte. Yo no puedo ver gente llorando porque también me emociono. Y yo fui a Colombia, yo conozco toda la gente linda que hay en Colombia, su buen corazón y su deseo de echar para adelante y de seguir viviendo y los sacrificios que hacen, señores, para tener lo que tienen. Entonces, verlo ahora desboronado, pero lo importante es que muchos de ellos pues tienen salud, están vivos y podemos seguir adelante, esperando en Dios que sigan rescatando personas. Siempre hay esperanza y no están solos. Hagan sus oraciones en lugares que sean pues legit, que sean pues certificados por alguien como la Cruz Roja, para que podamos seguir ayudando a Colombia. Marión, redes sociales. Yo tengo un canal en YouTube que se llama De Cero al Cosmos. He estado coayudando y apoyando, sobre todo para mandar comida, agua, insumos, colchonetas, cobijas, ropa, lo que puedan ayudar. Y si es dinero, pues sí preferiría que fuera por la Cruz Roja, pero lo demás yo se los puedo recibir. Me avisan ahí al canal De Cero al Cosmos. Con mucho gusto estaré atenta en lo que ustedes puedan apoyar, tanto las autoridades estatales como las personas de buen corazón que quieran sumarse a esta causa. Agradezco mucho, Raquel, la oportunidad que me das para contar lo que está pasando en mi país. Muy amable, Raquel. Muchas gracias a todos. Ese grado de empatía que tú tienes, Dios lo ve, y de verdad que agradezco que sea parte de nuestro equipo. Bendiciones. Te agradezco yo a ti, bendiciones a ti. Señores, hacemos nuestra segunda pausa comercial. Este programa se hace con amor precisamente y pasión. Ahí está ya el psicólogo Cristian esperando su oportunidad también desde Colombia para contar cómo él le hace el acompañamiento desde el amor a muchos de sus pacientes. Pausa comercial y retornamos con más. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pat, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo, de personas con discapacidades, con personas que tienen pues ese deseo de salir adelante. Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Llega a ustedes ahora mismo su segmento, Personas que cambiaron el mundo. Tenemos con nosotros a Carl Roger, quien hizo el acompañamiento centrado precisamente en personas. Fue un psicólogo estadounidense que transformó la forma de comprender y acompañar a las personas. Desarrolló la terapia centrada en la persona, un enfoque humanista que sostiene que cada ser humano posee capacidades para crecer, afrontar dificultades y tomar decisiones cuando encuentra un ambiente seguro y comprensivo. Roger propuso que el profesional no debe tratar al paciente únicamente como un diagnóstico
o un problema que necesita solución. Debe reconocerlo como una persona con sentimiento, experiencia, necesidades y capacidades para participar activamente en su propio proceso de cambio. Su enfoque fue fundamentado en 3 actitudes principales: la empatía, comprender lo que la persona siente y percibe desde la propia perspectiva; aceptación positiva incondicional, valorar y respetar a las personas sin juzgarlas, aunque no se esté de acuerdo con todas sus conductas; autenticidad y congruencia, relacionarse de manera honesta, coherente y genuina. Y por eso nosotros hoy elegimos a Carl Rogers, quien es un psicólogo que cambió el mundo. Y por eso de Carl Rogers, que viene una similitud con este invitado que tenemos ahora de lujo, me encuentro con Cristian. Cristian es un psicólogo desde la ciudad de Colombia, quien también está transformando desde su pasión de hacerle ese acompañamiento desde el amor. Muy buenos días, Cristian, bienvenido a tu programa y gracias por ser una persona que cambia también el mundo. Muy buenos días, Raquel. De antemano agradecer por la oportunidad y por el espacio que me están dando. Muchas gracias. Gracias a ti. Wow, te hiciste famoso, te ha hecho viral por lo positivo, porque a mí me encanta encontrar personas que se hacen viral con cosas positivas, atendiendo a tus pacientes desde el amor, desde la pasión, cuando te transforma. Así que explícanos, porque quiero que seas tú que nos hable cómo nació esta forma de tú hacer tu trabajo y cómo también decidiste transformarte como superhéroe. Bueno, inicialmente desde la institución donde trabajo, que me dio la oportunidad, Clínica Infantil Santa María del Lago de Colombia, analizamos mucho que llegaban muchos pacientes de cualquier edad, especialmente los niños que iban bajo anestesia o bajo sedación, pero habían mamitas que les daba miedo que sedaran a los niños por posibles riesgos que podían tener dentro de la sedación. Una mamita llegó llorando a la clínica con un niño que tenía aproximadamente 5 añitos, que no quería que le dieran sedación. Yo estaba terminando mi posgrado como psicólogo clínico y un anestesiólogo me dijo: Cristian, intentemos hacer algo por este niño. Abarcamos al niño, le encantaba mucho en esa época Buzz Lightyear. Entonces en ese momento buscamos el disfraz alquilado, llegó a la clínica Santa María del Lago y me lo coloqué y empezamos a hacer una técnica que se llama juego simbólico. Entonces ya no me veía como el médico, como el psicólogo, y ya no miro la máquina como si fuera algo miedoso, sino que la veo fue como la nave de Buzz Lightyear. Entonces nos colocamos el casco y todo y empezamos a hacerle el acompañamiento y nos dimos de cuenta que esos 30 minutos que duró ese niño haciendo una resonancia magnética del cerebro impactó tanto que ya hacíamos jornadas de sedación, pero las jornadas de sedación ya no se pasaban 10 pacientes con anestesia, sino solamente se pasaban aproximadamente 2 pacientes y 8 eran con el acompañamiento psicoterapéutico que realizamos con técnicas en psicología clínica a los pacientes, y eso nos fue ayudando a ser perfectos en lo que estamos haciendo el día de hoy. Mira cómo Carl Rogers hablaba de hacerle el acompañamiento a los pacientes en su proceso, desde el amor, desde la empatía, desde no juzgarlo. ¿Cuándo entendiste tú que tú estabas creando un impacto no solamente también en ellos, sino en su familia? Bueno, mi principal enfoque en psicología es el humanismo. En la escuela donde me formé hablábamos mucho de Carl Rogers, que decía: piensa, actúa y razona según tu contexto. Y esto siempre lo llevé caracterizado. Sí, y siento que también nací con este proceso porque es ponernos en la posición del ser humano. Muchas veces nosotros como personas juzgamos a alguien que se encuentra caminando, que está llorando, decimos: mira, está llorando, esta persona está llorando, tan antipática y demás, pero nunca nos colocamos en por qué está llorando, qué fue lo que pasó y qué le está pasando. Nunca nos acercamos por miedo a, pero cuando les cambiamos el mundo de una u otra forma, ellos logran expresar lo que tienen y a la vez logran también sentirse mejor, y eso fue lo que hicimos, transformar todo este proceso en algo positivo por el ser humano. Vimos la trayectoria de Carl Rogers. Como psicólogo me imagino que sí inspiró tu vida, pero como Edison me imagino también que todos tenemos un mentor, tenemos alguien que nos ha inspirado a ejercer pues nuestra profesión
desde la empatía, desde el amor, desde el profesionalismo. ¿Quién ha sido esa persona que haya estado a tu alrededor y tú digas, mira, este profesor o esta persona marcó mi vida y por eso yo trato de hacerlo mejor? Este caso no fue un profesor, no fue alguien, fue mi hijo. En la época que yo empecé el programa, él estaba naciendo en el 2022, mi esposa quedó embarazada y a medida que iba pasando todo este proceso, íbamos mirando incluso desde la etapa cero como un niño duerme, en qué momento duerme, que también hacemos bebecitos, y yo iba como mirando a mi hijo y decía, él me va a hacer cambiar el mundo y ayudar a más personas, pero ¿cómo lo hago? Entonces también desde mi área y desde la Clínica Santa María que me dieron esta oportunidad, me dijeron, bueno, si usted quiere intentarlo, hágalo, pero ¿cómo lo va a hacer? Entonces yo miré la experiencia que había con mi hijo y a medida que iba pasando también lo iba aplicando en la clínica y esto me ayudó a ser cada vez mejor, pero fue mi hijo que realmente dijo, yo lo veía y decía, tengo que ayudar a muchos niños, tengo que ayudar a muchas personas para que podamos cambiar el mundo, pero fue desde ahí, desde el nacimiento de mi hijo que todo cambió. Pon en contexto para los que nos están escuchando, nos están mirando aquí, me están haciendo muchas preguntas. ¿Qué es realmente lo que tú haces? ¿Cómo es que te transforma? Bueno, inicialmente hago una valoración a los pacientes. En Santa María del Lago nos envían los pacientes que vienen bajo sedación o bajo anestesia. Hago una consulta, empezamos a preguntarle a la mamá, hacemos técnicas como juego simbólico, que es disfrazarme, premio refuerzo, economía de fichas, y vamos identificando, hacemos una lista de trabajo los días viernes y los días miércoles, donde identificamos según las edades. Si son niños de 0 años a 3, hacemos psicoeducación a nuestros pequeños para que lleguen trasnochados a la clínica, le gestionamos la emoción a los papitos y le hacemos el acompañamiento con ruido blanco y transformamos la sala, como se han dado cuenta, en un mundo diferente, ¿sí? Esos son nuestros primeros enfoques. Y siguen los niños de 3 años, de 4 años en adelante, donde al hacer la teleconsulta, lo que hacemos es que identificamos que al niño le encanta mucho Spider-Man, entonces hacemos esta lista de trabajo, todo ese día nos disfrazamos de Spider-Man para que nuestros niños cuando nos vean sientan que no van a una clínica, porque a ellos les da miedo la persona que tiene la bata blanca, la persona que los va a canalizar y demás. Entonces lo que yo llego es, los recibo desde la puerta, porque yo los recibo disfrazados de superhéroes desde la puerta y al verlos ya se les olvida que están en un hospital, sino que ahí les está esperando un superhéroe para hacerles no le decimos una resonancia, para cumplir una misión. Y después... Ir al espacio, me encanta eso. Mira, ¿qué punto más importante dijiste? Porque aquí está Típica desde Nueva York y todas nosotras, Elizabeth, tenemos hijos con discapacidad y constantemente tenemos que ir a los médicos. Y yo he visto en Choan que él no es verbal, pero él ha creado un tip nervioso en sus labios que cada vez que vamos, y a él le encanta ir, pero cada vez que vamos y hay que hacer una intervención, él empieza a mover muchos los labios y es porque está mirando a todo el mundo con bata blanca, él entiende que le van a hacer algo. ¿Cuántos disfraces tú tienes? ¿Y cuál es el disfraz con el que más tú te identificas? Que tú me digas, Raquel, mira, cuando yo me pongo a Spider-Man, yo me creo que soy Spider-Man. Bueno, yo tengo actualmente 8 disfraces que nuestra institución nos los ha brindado. Y con el que más me identifico es con Buzz Lightyear, porque Buzz Lightyear está totalmente formado, tiene su casco, baja, habla con lucecitas, al infinito y más allá. Entonces todo esto los niños se motivan y acá en Colombia la película estuvo en moda, entonces con más motivo empezamos a que esos niños llegaran a nuestra institución, pero me identifico mucho con Buzz Lightyear. Excelente, qué lindo, señor, encontrar personas que están desde su espacio cambiando y transformando la vida de nuestros hijos. ¿Estás tú abierto a recibir disfraces? Claro. Si te quieren mandar de cualquier parte del mundo. Claro, muy abierto, porque queremos que el programa crezca tanto, pero que no se quede acá en Colombia. Queremos que llegue a muchas partes del mundo, porque también sabemos que, y me lo han escrito mucho en redes sociales, mi hijo tiene una resonancia magnética, no quiero que lo hagan con sedación, pero no sé qué hacer. Me escriben, pero pues no hay cómo tener ese acompañamiento cercano y cómo podemos abarcar a esos niños y a esas personas para lograrlo hacerlo. Pero bienvenidos los disfraces, que eso nos ayuda mucho para que muchos niños sigan identificando su personaje favorito.
Excelente. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales precisamente para todas ustedes? Atípica, sígueme esa cuenta corriendo porque es un psicólogo que está cambiando el mundo. Bueno, en YouTube me encuentran como @CristianCano5283, en TikTok me encuentran como Cristian Cano Apoyo Emocional y en Instagram me encuentran como CRI1400. Excelente. Cristian, un placer conocerte. Gracias por transformar la vida de nuestros hijos. Gracias por aportar a un mundo mejor, lleno de empatía, de amor y de pasión. Bendiciones, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias a todos. Feliz día. Hasta luego. Gracias a ti, señores. Y inmediatamente tenemos con nosotros a mi profesor Edison Vinuesa, quien es un mentor de la escuela, profesor y de la certificación de Crow. Wow, Edison es un ingeniero comercial, consultor empresarial, coach, formador, conferencista internacional. Cuenta con más de 30 años de trayectoria empresarial y más de 15,000 horas de capacitación en las comunidades, y realmente para mí me llena de satisfacción tenerlo a él hoy, porque hoy vamos a hablar desde la parte técnica, de la parte ya profesional, la importancia de acompañar a los demás. Muy buenos días, bienvenido a su programa, es un honor tenerlo. Muy buenos días, estimada Raquel, muy buenos días a tu audiencia y a todos quienes estuvieron acá antes de mí. Pues para mí realmente es un privilegio poder estar acá en tu programa y pues con mucho gusto de compartir. Me encanta cuando veo su capacitación, porque siempre menciona en nuestra clase la importancia de tú estar preparado primero antes de hacerle un acompañamiento a los demás. Iniciemos por ahí. Claro que sí. Es fundamental en todo lo que tiene que ver con temas de liderazgo, mentoring, coaching, que quien la vaya a ejercer tenga la preparación y la formación adecuada para acompañar en el camino a quienes esté en ese momento dirigiendo. Y yo creo que es importantísimo que antes de arrancar por la preparación, entender un poquito el tema de las circunstancias, ¿no? Las circunstancias que nos ocurren, podemos nosotros tener dos vías para poderlas analizar. Desde el punto de vista de la queja, de la molestia, del fastidio, o ver la circunstancia como una oportunidad. Cuando nosotros decidimos verla como una oportunidad, entonces es una respuesta que damos a esa circunstancia y ya no respondemos al por qué me pasa esto, sino al para qué me pasa esto. Y en ese momento comenzamos a cambiar la perspectiva de mi enfoque y comienzo a trabajar en aquellas cosas que realmente van a construir y ayudar a que la persona a la cual yo estoy acompañando, por supuesto, logre sus objetivos. ¿Qué es ser un mentor? ¿Qué es ser un mentor? Bueno, mira que mentores tiene una infinidad de conceptos. A mí me gusta mucho el concepto que tiene que ver con la parte de la filosofía griega, ¿no? De este tema de la Ilíada, que está un poco de moda en el cine, ¿no? En el cual, pues, Ulises decide irse a una guerra, y las guerras en esa época pues duraban años, y elige a aquella persona que él tenía toda su confianza, que era Mentor, para entregarle a Telémaco, su hijo, para que Mentor se encargue de entregarle absolutamente toda la información que necesita su hijo Telémaco, pues para vivir su vida como adulto y como rey. Y yo creo que ahí partimos en algo fundamental, que un mentor realmente es alguien que te va a acompañar en el proceso a través de su experiencia, para juntos co-crear una realidad que es la que se está buscando. ¿Y cómo podemos generar confianza en el otro? Ahí veíamos a Cristian, que genera confianza en los padres, en los pacientes. ¿Cómo podemos generar confianza para que esa persona se pueda abrir y podamos trabajar con ellos? Bueno, ante todo, pues me parece maravilloso lo que está haciendo Cristian. Mis felicitaciones desde acá, desde Ecuador. Me parece genial esa idea y empata mucho con este tema de cómo genero yo confianza. Siempre yo menciono que quien hace las funciones de líder, de mentor, de coach, de psicólogo, tenemos que tener una coherencia en tres cosas fundamentales: entre lo que decimos,
lo que hacemos y lo que mostramos. Esta coherencia nos permite tener una presentación que no tenga tela de duda, porque estamos hablando de algo, lo estamos actuando, lo estamos haciendo, y eso realmente nos permite que las personas comiencen a revisarnos. Hoy es muy fácil chequearnos en Google qué estamos haciendo, qué estamos diciendo, y entonces esa presencia o esa huella digital nos va a ayudar enormemente a que la gente diga, me parece que esto es interesante, y comience a buscar más acerca de lo que estamos haciendo, y automáticamente entonces se vaya generando esa confianza. En un inicio probablemente no total, pero por lo menos en esa situación en la cual decimos, bueno, me interesa, me gusta, vamos a escuchar un poco más de qué se trata, qué está diciendo, y ese abrir la puerta permite que vayamos ahondando en mucho más confianza con las personas. ¿Puedes contarnos, por ejemplo, una experiencia que haya tenido con alguien que usted le haya cambiado totalmente su entorno, la vida, la manera de pensar? Porque eso es lo que muchas veces hacemos nosotros los mentores. Sí, para mí tuve una experiencia maravillosa en este proceso de ir aprendiendo. Siempre he estado buscando un nivel más arriba, de quién aprender, y tuve la oportunidad de estar en Orlando en una certificación con John Maxwell, y ese fue un cambio total, porque al acudir a esa certificación pues pude vivir totalmente todo lo que John Maxwell mencionaba acerca del liderazgo, con una presencia, una experiencia, un conocimiento, una facilidad, y lo más importante, una humildad para transmitir el conocimiento, y por supuesto sin dejar de lado a Dios dentro de todo lo que él comentaba. Fue impresionante ver cómo tanta cantidad de personas acudían, hacían fila para firmar un libro, tomarse una foto. Fue un remesón tan grande que hubo en mí, que dije, tengo que emular de alguna forma este camino, y a raíz de eso nace la posibilidad o el sueño de crear Grow, y gracias a Dios Grow, la Asociación Internacional de Liderazgo, hoy la tenemos presente en 40 países y en los 5 continentes. Un mentor que supo inspirar y que estamos tratando de caminar por ese mismo rumbo. En la cual yo soy estudiante. ¿Y qué consejo le diría a alguien que realmente quiere convertirse en mentor y también que pueda conectarse con Grow? Bueno, invitarlos a ser parte de Grow. Todas nuestras acreditaciones son totalmente sin costo. Nuestro interés siempre está basado al eslogan que manejamos, co-creando desde la experiencia. Invitarlos a ser parte de esta gran comunidad para seguir aportando en temas de liderazgo, coaching, mentoring, pues a todos quienes quieran apoyar a esta gran tarea que estamos haciendo. Y lo más importante, un mentor es alguien que realmente quiere transformar vidas, acompañar a personas a alcanzar resultados y lograr siempre que den a su mejor versión. Así que si definitivamente esa es tu intención, cordialmente invitados a ser parte de Grow. Excelente, qué placer y qué honor tenerlo con nosotros en este programa que tratamos precisamente de cambiar desde la neurociencia, desde el coaching, desde la mentoría, cambiar no cambiar, sino decirle cómo las cosas que no han funcionado a nosotros con los padres. Iniciaba usted con cambiar la mentalidad a gratitud. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué Dios me mandó esto? Entonces, de ahí empezamos a gestionar nuestra vida de manera positiva. ¿Cómo podemos encontrarlo en las redes sociales y cómo podemos conectar con usted? Claro que sí, con mucho gusto. Me va a encontrar como Coach Edison Vinuesa, Instagram, TikTok, Facebook y el canal de YouTube también. Así que siempre muy, muy abierto de colaborar y apoyar con el mayor de los agradados siempre. Excelente, muchísimas gracias, señores. Ya el tiempo ya no hay para más, pero solamente para decirle que vayan a Amazon a comprar sus libros. Ahí estamos nosotros ofreciendo, por cada libro que usted compra, lleva 20% de aportaciones a obras sociales. Estaremos en la República Dominicana haciendo entrega de mochilas a niños y jóvenes de lugares que los padres, ustedes saben cómo está la situación económica, no pueden sustentar. Ahí estaremos nosotros en Higüey
dando mochila a más de 250 niños, y en la capital también, en la República Dominicana, nos iremos del 11 al 12 al 13 de septiembre. Agradecer a Arajet, esa línea aérea que nos ha permitido pues colaborar con el vuelo. Ahí estaremos viajando con Arajet a hacer esta misión social. ¿De qué será la vida si no hacemos misiones sociales? Si no, desde la empatía, pues acompañamos a otro también brindándole recursos. Señores, muchísimas gracias. Recuerden que estamos en diferentes plataformas y en diferentes canales en tiempo diferidos. En algunos, La Cajita TV, Discapacidad TV, nuestro canal en YouTube. Ahí también estamos en Discapacidad TV. Así que ustedes saben que ustedes son parte de este programa. Recuerden que juntos podemos cambiar el mundo. Solo no podemos. Cada uno de nosotros pues construye aportando un granito de arena para construir un mundo mejor. Y recuerden que siempre hay espacio para nosotros poder cambiar el mundo desde el amor. Y siempre hay espacio también para cambiar el mundo de los demás. Bye bye, mi gente, hasta el próximo sábado. Cambiemos el mundo con Raquel Quezada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.